Buenas tardes, mi nombre es Juan José Cervantes Ramírez, estudiante de la licenciatura en Derecho a Distancia, impartida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Actualmente me encuentro cursando el séptimo semestre y en la actividad de producto final de la materia de Derecho a los Pueblos Indígenas se presentarán 3 puntos de suma importancia, partiendo de cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas. Como sabemos, la existencia de los pueblos indígenas en nuestro país data de hace aproximadamente más de 10.000 años, cuando los primeros grupos de personas provenientes de Asia y Norteamérica se asentaron en el territorio que actualmente conocemos como México. Al arribo de los españoles a nuestro país se encontraron con la diversidad cultural que existía en nuestro territorio, lo que ocasionó que la conquista en cada pueblo o comunidad fuera diferente. El nombre de indios es una confusión que se llevó a cabo debido a que ellos habían pensado que llegaron a territorio de la India. Esta confusión hasta la fecha nos ha originado problemas porque siempre las comunidades indígenas han sido tratadas con inferioridad, algo que ocurre hasta nuestros días. Las comunidades indígenas toman notoriedad al participar en la lucha de independencia y en la Revolución Mexicana de 1910. Ellos buscaban verse favorecidos con el reparto de tierras y ser reconocidos en sus derechos, algo que no sucedió como hasta la actualidad. Sin embargo, existe, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional Indigenista en 1948, que llevó a cabo múltiples acciones en todos los ámbitos de la vida indígena, pero hasta la actualidad no han sido suficientes. También existe la Ley Indigenista o Ley Indígena Federal de 2001, que es mucho más completa, pero no ha logrado que los pueblos indígenas sean reconocidos en la totalidad de sus derechos. ¿Cuáles son los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas? En México tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que este organismo vino a sustituir al Instituto Nacional Indigenista, que fue creado en 1948. A nivel internacional existe la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, lo que se conoce como la de NUPI. Esta es la declaración más avanzada y abarcativa sobre los derechos de los pueblos indígenas. También existe el convenio número 169 de la OIT, que es concordante con otras interpretaciones de derechos económicos, sociales, culturales, y que son llevadas a cabo por el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas que se han identificado en esta unidad son diversos, pero a mí el que más me llama la atención es lógicamente el derecho a la vida, que sin ese derecho no tendría razón de existir los demás derechos. Seguidamente encuentro el derecho a la libre determinación, que es un derecho de los pueblos indígenas muy fundamental, que si bien existen diferentes interpretaciones, la autodeterminación significa que los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir lo que es mejor para ellos y sus comunidades. Por ejemplo, pueden tomar sus propias decisiones sobre temas que los conciernen y llevarlos a cabo de manera significativa para los pueblos indígenas, respetando a la vez los derechos humanos de los miembros de su comunidad, también de otros pueblos. Los pueblos indígenas tienen derecho a ser independientes y libres, tienen derecho a ser ciudadanos del país en el cual viven y como ciudadanos tienen derecho a elegir y forjar relaciones con otros pueblos y a adoptar roles activos en el país en el que habitan, en este caso en México. La protección contra la discriminación es otro derecho muy importante porque nos da la libertad de movernos dentro de nuestro territorio y a participar activamente en la vida política. La protección a la discriminación debe asegurar que los pueblos e individuos indígenas sean tratados de la misma manera que se trata a otra gente, más allá del sexo, discapacidad o religión. Pues espero haber sido claro y conciso, les agradezco mucho, buenas tardes.